Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Doctor, yo estoy grabando la clase para que igual quede como evidencia Ya, para los sí. compañeros. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Veamos. Ah. Mm. Caramba. Ya. Listo. A ver, para comenzar esto, el día de hoy nos toca hablar un poco de algunos temas. Eh, el que vamos a tocar primero es sobre sepsis neonatal. Eh, Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, perfecto, listo. Cuando nosotros hablamos de sepsis neonatal, probablemente estamos hablando de una entidad que es muy común y que ustedes van a ver. Siempre decimos lo mismo con respecto a los neonatos. Un neonato puede sospechar de que puede estar infectado hasta porque tose, como siempre decimos, ¿no? Los signos son muy poco claros en realidad. Son muy pocos claros y cualquier cosa nos haría sospechar de que un niño puede estar infectado, ¿no? Eh, es diferente a un niño más grande, es diferente a un adulto, que es lo que probablemente están acostumbrados a ustedes a ver. Por ejemplo, si ustedes hablan de un adulto, eh, lo que probablemente se les viene a la cabeza si hablan de sepsis es una persona en muy mal estado general, pálido, diaforético, con trastorno del sensorio, con fiebre persistente, alta, ¿no? Pero cuando hablamos de neonatos, no necesariamente. Eh, Si bien es cierto, en los adultos la principal causa son bacterias, ¿correcto? En los neonatos esto es muy florido. Gran parte de esto se encuentran las bacterias, pero también encontramos los virus, encontramos en el caso de un ambiente hospitalario, un niño inmunocomprometido, hongos podrían estar implicados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sepsis neonatal, hablamos, como les menciono, una entidad clínica cuyo cuadro clínico no es muy claro. Algo tan sensible como que un niño puede que ya no quiere lactar mucho, o sea, tiene pobre succión, o que un neonato de repente está medio amarillo de manera temprana, precoz, en el primer y segundo día. Hablamos un poco de ictericia la semana pasada, ¿no? Que pueda tener al inicio, al terminar el primer día o inicio del segundo día, puede comenzar a ponerse amarillo, o el neonato comienza a tener un poco de distrés respiratorio, ¿no? Taquicardia, ¿no? Respira rápido, hace un poco de fiebre, está un poquito amarillo. Alguna sintomatología es más frecuente, ¿no? Alguna sintomatología es mucho menos frecuente, como por ejemplo que el niño convulsione, ya estás hablando de una meningitis, o sospechas diagnósticas, como lo que vamos a ver más adelante, o que se ponga cianótico, que también es muy poco claro el cuadro clínico. Entonces, algo tan sencillo como que la mamá venga y dice, mi hijo no lacta, o como que diga de repente, lo noto medio amarillo, mi hijito, o como que te diga de repente duerme más de lo normal, ¿no? No necesariamente fiebre, a ojo, que también podías encontrar, ¿no? La temperatura e hipotermia también que está dentro del cuadro clínico, ¿no? El niño puede lucir un poco deshidratado, puede bajar más del peso del normal, entonces el cuadro clínico es muy variado. Entonces, cuando nosotros hablamos de sepsis, justamente hablamos de esto, de esta entidad que vamos a encontrar con un cuadro clínico poco florido, que puede ser de inicio muy precoz, ¿correcto? Que puede incluirse dentro de las 72 horas que hablamos de sepsis precoz, o puede ser después de las 72 horas que hablamos de una sepsis tardía, ¿no? Más o menos hablamos de sepsis tardía cuando ocurre después de las 72 horas hasta la primera semana de vida, que es lo más común, ¿no? Hay algunas definiciones que debemos tener en cuenta con respecto a esto. Cuando hablamos de sepsis probable, sepsis definitiva, sepsis confirmada, sepsis clínica, nada más que son entidades, o cuando descartamos el cuadro de sepsis, ¿no? O sea, no tiene sepsis o sepsis descartada. Son entidades que son definiciones que son comúnmente preguntadas en los exámenes, así que ustedes también deben tener. Por ejemplo, si tú tienes un niño que tiene, por ejemplo, sintomatología inespecífica como la que estamos hablando, ¿correcto? Y tienes pruebas de laboratorio, tienes un hemograma,
¿correcto? Reacción de mononucleares, ¿no? O leucocitosis o leucopenia, ¿no? Fiebre, pobre succión, leucocitosis por encima de 35.000, 30.000, depende de lo que más o menos te marque el laboratorio, un PCR positivo, ¿correcto? Estás hablando de sepsis probable, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, tienes un niño con signos claros, pero tus exámenes de laboratorio, ¿no? Te salían que puede tener también leucocitosis, pero el cultivo, que es el que te da el diagnóstico definitivo, te sale negativo. Entonces, ahí estás hablando de un término que se llama sepsis clínica. Y por el contrario, si tienes todo, tienes sintomatología, ¿no? O sea, cuadro clínico, tienes analítica, laboratorio, hemograma, PCR, ¿no? Procalcitonina, si quieres, ¿no? Positivos también. Y el cultivo te sale positivo, hablas de sepsis confirmado. Y si el cuadro clínico inicialmente no era muy característico, analítica no muy clara, ¿no? Y el cultivo negativo, ya, sepsis descartada, pues, ¿no? Si el niño mejoró al cabo de un día, solamente era su periodo de adaptación de repente. Entonces, son algunos conceptos que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Hay algunos factores de riesgo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿En quién sospechar? ¿En todos los niños sospecho? No. Por ejemplo, un niño que nace en la calle, que nace justo antes de llegar al establecimiento, viene en un, ¿cómo se llama? En un taxi y nace justamente en el taxi, donde todo el mundo se ha sentado. Ese niño lo recibe con las manos, el papá que se ha agarrado la plata, que quería pagar el taxi, se agarró la puerta y lo recibe con la mano ese bebito. La piel del bebé es muy delicada, es muy suave, obviamente puede absorber algún germen, ¿no? Dentro de los que encontramos, E. coli, inclusive, estreptococo del grupo B, podemos encontrar diferentes tipos de gérmenes, ¿no? Sobre todo de manera temprana. Entonces, o que son los más comunes. Entonces, este niño probablemente tiene una infección, ¿correcto? Estos son antecedentes maternos, ¿no? Que podemos encontrar nosotros. Es un niño potencialmente que está infectado, una mamá que ha tenido una infección urinaria en el tercer trimestre, ¿no? Que no ha sido bien tratado con tratamiento incompleto, puede ser también un factor de riesgo, ¿no? El líquido amniótico cuando rompe membrana sale caliente o sale maloliente o sale con algún síntoma o con flujo vaginal, también es un factor de riesgo. Las corianionitis también son factores de riesgo. Ustedes no sé si se acuerdan los criterios de Gibbs, ¿no? Sí, les han enseñado en ginecología, espero, ¿no? Cuando hablamos de criterio de Gibbs, hablamos de la presencia de fiebre más dos de los siguientes, ¿no? Fiebre materna, ¿no? O fiebre materna, perdón, más taquicardia fetal, taquicardia materna, leucocitosis, PCR positivo, tacto vaginal y que tiene dolor en los anexos, secreción purulenta, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar. ¿Qué son los criterios de Gibbs? De estos criterios de Gibbs tiene que haber indudablemente la fiebre y dos de los que hemos mencionado a continuación. Son los criterios de corionitis que son muy preguntados también a ustedes en ginecología, ¿no? Una pobre, obviamente, mal estado nutricional, mal estado de cuidado y aseo, también es un factor de riesgo, ¿no? De repente un parto prematuro, ¿no? Un bajo peso al nacer, prematuridad, o sea, menos de 37 semanas, y bajo peso al nacer son dos factores importantes de factores de riesgo. Un niño que nació con un Apgar disminuido, menos de 7, menos de 5 sobre todo, ¿no? Asfixia perinatal, ¿no? Con recuperación lenta todavía, que le hicieron de repente ventilación a presión positiva o maniobras de RCP. Ese niño es potencialmente infectado hasta que se demuestre lo contrario. Imagínese, ese ambú ha estado tanto tiempo guardado de estar infectado. ¿Qué no le habrás metido por los pulmoncitos al pobre bebé? ¿Correcto? Entonces, son los factores de riesgo que vamos a encontrar nosotros en los neonatos, ¿no? Hay varios estudios, y ahí van a mencionar, me parece que en las diapositivas mencionan estudios de San Marco, Cayetano, Villarreal, que son los que han estudiado, ¿no? En hace más o menos unos 10, 15 años. En promedio, por cada 1.000 nacidos vivos, hay entre 3 a 10 niños que pueden morir por sepsis neonatal, ¿no? Es probablemente la primera causa de muerte de niños en el primer mes de vida, ¿no? Que es lo que puede ocurrir, ¿no? Hasta que llegan a ser neonatos, probablemente se mueren muchas veces por infección. Y hemos visto que asfixia perinatal o síndrome de distrés respiratorio es la segunda causa, ¿no? Prematuridad también es una de las principales causas, ¿no? Entonces, como ya te mencioné hace un momentito, también, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? Estreptococo del grupo B, E. coli, ¿no? Cuando es inicio temprano, ¿correcto?
Y si es inicio tardío, el estafilococo aureus, la mano, la manipulación, los papás no se lavan las manos, es muy común, ¿correcto? Salmonella, Klebsiella, normalmente es común lo que podemos encontrar sobre todo en las manos. Las manos es el principal lugar donde se contagian generalmente los neonatos. Por eso es importante enseñar a los papás que deben lavarse la mano a cada rato o usar algún tipo de desinfectante. Y no permitir que personas ajenas al domicilio vengan. A veces todo el mundo quiere visitar al bebito ni bien nace. Todos los quieren visitar al bebé. Ni bien nace, primero todo el mundo quiere verlo. Entonces, eso es un error. Al niño no deberían visitarlo por lo menos los 2 primeros meses que ya tenga sus primeras vacunas, al menos su primera dosis de su pentavalente, ¿no? Para que lo protejan con unas cosas. Eh, Como les mencioné, en el Perú probablemente es la segunda causa de muerte, de muerte en niños, es la segunda causa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada, cuadro clínico, aunque sea inespecífico, correcto, pedir exámenes, hemograma, sobre todo PCR, si hubiera clínica respiratoria, pedir una radiografía, ¿correcto? Si ves que la fontanela está vendada, hay convulsiones, todo, una ecografía, o más aún si ha habido asfixia, una ecografía transfontanelar podría ser. Y cultivo, siempre pidan cultivo, en cada bracito, 1 mililitro, ¿no? Sobre todo, 2 cultivos. Y si es con fiebre, mucho mejor todavía. Y todo lo que tengo que hacer es unir todo este cuadro. Y según lo que te mencioné, ¿no? Puede ser una sepsis clínica, solamente cuando todo salga negativo y solamente el cuadro clínico era competente, ¿no? Podría haber sido una sepsis confirmada si finalmente después del cuadro clínico, la analítica y el cultivo, ya sea de sangre o líquido cefalorraquídeo, si es que lo necesitara, salió positivo, ¿no? O una sepsis descartada, que salió finalmente el cultivo negativo y el cuadro clínico finalmente se resolvió rápidamente, ¿no? En las primeras 24 o 48 horas, que no le podrías atribuir al antibiótico. Entonces, lamentablemente la sepsis tiene generalmente complicaciones y la principal complicación generalmente que más tememos de esto, por eso intervenimos rápido, es la MEC, la meningitis. ¿No? Pueden haber otras cosas como abscesos, endocarditis, NEC, enterocolitis necrotizante, sobre todo en prematuros, ¿correcto? Falla multiorgánica, ¿no? Y generalmente hasta cuadros de repente de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar nosotros. Eh, Tratamiento, bueno, básicamente el tratamiento de esto generalmente nosotros basamos en ampicilina, ampigenta, que es lo que dice la norma del MINSA, ¿no? Para justamente combatir estos gérmenes, estreptococo de grupo B, correcto, para también combatir el E. coli, que son los más frecuentes que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Ampigenta, y en otros lugares se utilizan ampiamica, que también es válido, ¿no? ¿Correcto? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si tú tienes una madre que ha tenido infecciones en el último trimestre no tratadas correctamente, probablemente algunos se sientan tentados, correcto, a iniciar tratamiento antibiótico de manera rápida. Incluso así es que no, la mamá no recibe tratamiento, también es otro. No, siempre la tendencia actual es observarlos y ver si tiene clínica, pedir las analíticas pertinentes, siempre pedimos hemograma, PCR, ¿no? Cultivo de ser necesario, ¿no? E iniciar tratamientos, ¿no? Siempre la prevención es la mejor forma. No siempre usamos antibióticos de primera intención. Anteriormente, yo me acuerdo cuando hice el internado, casi a todos los niños le daban antibióticos. Y es más fácil iniciarlos que terminar los antibióticos. ¿Por qué razón? Porque uno inicia, el siguiente médico que viene ya no lo quiere retirar, le dice por lo menos 5 a 7 días debería recibir antibióticos. Cuando deberíamos suspender, así como se inició el antibiótico, también se debería suspender si el cuadro clínico ya cesó. Muchos cuadros son netamente, en las primeras de 2 horas podrían ser periodos de adaptación todavía. Entonces, siempre hay que tener un poquito de cuidado con eso. Listo. Muy bien, eso es más o menos lo que quería mencionarles. A ver, este es lo que viene a ser sepsis. A ver, pasemos las diapositivas, por favor. Uy, caracho. ¿Por qué no avanzas? A ver, a ver, a ver. Bueno, acá están las diapositivas. Bueno, acá te mencionan un poquito lo que te mencionaba, ¿no? Eh, un bebito que nace en el taxi es algo muy común. Es algo muy, muy común que ocurre en todos los establecimientos de salud, en las clínicas, en los hospitales, nacen en el baño, nacen en la silla de ruedas, nacen en los taxis, nacen con los bomberos, nacen con los policías. Son niños potencialmente infectados, ¿no? Eso es un poquito que tener en cuenta. Bueno, acá está un poco la definición de sepsis neonatal.
Es lo que te decía, sepsis temprana, sepsis tardía, ya te lo mencioné. Esas son las definiciones operacionales que también te comentaba. Sepsis clínica, sepsis probable, sepsis confirmada, niños sepsis probada, ¿no? Son los diagnósticos que deberíamos manejar. Así, apréndanselo por favor, porque a veces eso les preguntan en los exámenes. Esos son los factores de riesgo que también te estaba mencionando, correcto. También te mencioné un poco bajo peso al nacer, ¿no? Prematuros, asfixiados. Acá hablan de coronitis, acá están los criterios de Gibbs, aunque este de acá, el PCR, no forma parte del criterio de Gibbs, pero estos son básicamente los primeros. ¿Cuál debe haber siempre? Fiebre materna. ¿No? Acá les falta taquicardia un poco, ¿no? Fetal y materna, o no hay. Pero son los, para coronitis son los criterios de Gibbs. Un poco de epidemiología, lo que te mencioné, que en primer mes de vida ocurren esto, generalmente, ¿no? Es muy frecuente en prematuros y sobre todo mientras más pequeños son, más fácilmente se pueden infectar. La piel es más delgada, ingresa cualquier germen, hasta por manipularlos. Muchas veces los neonatos que lo tenemos en cuidados intensivos en servocunas, ponemos siempre un letrerito que dice no manipular o manipulación mínima. Bueno, es un estudio que te mencioné, ¿no? De Cayetano y Villarreal. Todos han encontrado algo similar, entre más o menos 2 hasta 10 casi, ¿no? 8,99 por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Que son las principales causas, ¿no? Más o menos de lo que encontramos nosotros de sepsis. Esos son los gérmenes, B. E. coli, ya en tardíos hablamos de Staphylococcus aureus, ¿no? Klebsiella, caramba. Bueno, diagnóstico, acá te menciona. Es lo que te menciona, ¿no? Siempre, si un paciente que tiene antecedentes de los que hemos mencionado, ¿no? Mamá con infecciones urinarias, mamá sin control prenatal, nació en un lugar no adecuado, es un prematuro, es bajo peso al nacer, mamá que tuvo coronitis, no control prenatal, cualquier factor de riesgo. Y clínicamente encuentro algo, es un niño que succiona poco, se puso amarillo en el segundo día, está haciendo un poco de taquicardia, está haciendo taquipnea, está haciendo un poquito de fiebre. ¿Qué pido? Pido un hemograma, pido para ver leucocitosis, a ver si hay neutrofilia, la relación con inmaduros totales, vamos a ver. Solicito cultivo, de preferencia 2, ¿correcto? Y clínicamente puedo hacer mi primer diagnóstico hasta que encuentre mi evolución de este paciente. Juicio clínico es inmediato. De ser necesario, cultivos, o de ser muy necesario, de repente, una punción lumbar, sospecha de una meningitis, que es una de las principales complicaciones. Esto también te lo mencioné un poquito. Hay algunos signos que son muy poco comunes, como las convulsiones, ya hablas de MEC, como la cianosis, ¿no? Es más frecuente la hipertermia que la hipotermia, siempre dicen por acá, ¿no? Que es, miren, acá están en los extremos, más frecuente hipertermia, menos frecuente hipotermia, ¿correcto? Es menos frecuente, pero es más patognomónico la hipotermia que la hipertermia, o sea, un niño que controla mal la temperatura y está haciendo temperaturas por debajo de 35, ese niño está infectado. Ese niño está infectado, no hay otra característica. No puede ser tan inmaduro el cerebro, salvo que sea muy prematuro, extremo. Pero por lo general, no caliente ese niño, lo abriga, le pones un servocuna y sigue bajo la temperatura. O sea, es muy poco frecuente, pero es más, más sugestivo de. Complicaciones, ¿no? Lo que te mencioné, ¿no? Sobre todo la meningitis, que es una de las principales, neumonía, que es la más frecuente, ¿no? Meningitis menos frecuente, pero más grave, ¿no? Pueden haber CID, endocarditis, falla multiorgánica, trombosis, que hemos mencionado hace un momentito. ¿Qué solicitar? Hemocultivo, PCR. Procalcitonina es más sensible, pero menos específico, ¿correcto? BCG, hemograma, la relación de polimorfos nucleares. Recuento absoluto de mononucleares significa RAM, ¿no? Básicamente es más o menos para traducirlo, ¿no? El recuento absoluto. La relación que encontramos en índice total con inmaduros, ¿no? PCR, procalcitonina. Hemograma, generalmente, ¿cuándo encontramos? Leucocitosis por encima de 30, 35, lo que te mencioné. Neutropenia, plaquetopenia. Más plaquetopenia lo vamos a encontrar cuando vemos hongos, ¿no? Micosis, enfermedades micóticas, ¿no? Pero también en bacterias podemos encontrarlo.
La idea del laboratorio justamente es ver esto, o sea, un laboratorio te puede indicar, bueno, si la clínica no es muy específica y examen laboratorio te salió alterado, siempre debemos pedir laboratorios por encima de las 6 horas de preferencia, no antes de las 6 horas, no antes de las 6. 4 horas es muy pronto, 6 horas lo mínimo, 8 ideal, 12 ideal. Ah, esto es lo que te decía, nada, ¿no? 2 muestras, ¿no? 1 mililitro como mínimo, ¿no? El hemocultivo, si bien es cierto, sale muy pocas veces positivos, pero tiene una sensibilidad de más del 90%. Líquido cefalorratídeo de ser necesario. Orina, en realidad, no pedimos de rutina, sobre todo para sepsis temprana. Para sepsis tardía, sí tiene algún valor diagnóstico. Esto apúntenlo, por favor. Correcto, que eso sí es muy... Antiguamente pedíamos exámenes de orina hasta cuando eran sepsis temprana. Se ha visto en realidad inadecuado que para sepsis temprana no encontramos generalmente foco urinario. Más vamos a encontrar una sepsis tardía, ya cuando han salido a la calle los niños. Generalmente ya partos, ¿no? Ya que han salido a la calle, los han manipulado los niñitos. Entonces, punción lumbar, de ser necesario, si hay clínica neurológica, un niño que convulsiona, fontanela bombada, un niño que de repente tiene pobre succión, ¿no? Entonces, un niño que tiene trastornos de los reflejos, ¿no? Urocultivo para cesárea tardía, aspirado traqueal, generalmente si hay distrés respiratorio severo o si está entubado de repente, ¿no? Radiografía de tórax, si tiene síntomas respiratorios, también te lo mencioné. Cultivos, por lo menos dos. Interleuquina y la mayoría de exámenes se toman, por ejemplo, 4 a 8 horas de vida, por encima de las 6, ¿no? Pero es lo que te decía, ¿no? Acerca de la profilaxis. Muy poco generalmente. Básicamente, cuando las mamás hay algún signo de infección, podrían tratarse sobre todo para las mamás. Profilaxis para la mamá. ¿Qué debo prevenir? Pinchar al bebito a cada rato no es lo adecuado. Las venopunciones seguidas, seriadas, debemos aprovechar al máximo la vez que se saca bebito para pedirle todo, en una sola extracción. Porque mientras más los pinches, ¿correcto? Lo que va a ocurrir es que esos son focos infecciosos, ¿correcto? Mientras más prematuros son, manipulación mínima. Miren cómo le está agarrando la mano acá, manipulación mínima. Y si está entubado o algo, bueno, acá está un CPAP nasal, ¿correcto? Evitar las intubaciones, de ser necesario, preferencia las no invasivas. Debemos tener controles prenatales, la mamá debe estar bien tamizada y hacerles cultivo de ser necesario. Un parto debe ser en un establecimiento de salud con las medidas higiénicas adecuadas. El lavado de manos es importante. Debemos iniciar la lactancia materna inmediata. Ahora, como les dije, en la nueva norma técnica ya te dicen que el contacto piel a piel ya no es 45 minutos como mínimo, es 1 hora como mínimo. La leche materna también te protege contra las infecciones, ¿no? Calostroterapia quiere decir, recuerden que el calostro tiene gran cantidad de inmunoglobulina, la M sobre todo, ¿no? Un poco de G también. Bueno, los antibióticos, ¿qué le damos generalmente? Acá está un poco el algoritmo de tratamiento de sepsis. Si hay clínicamente tiene menos de 2 horas, sintomático, sepsis probable o no, ¿qué hacemos? Pedimos un hemocultivo. Si tengo cuadro clínico más este laboratorio, cultivo. Iniciamos antibióticos y esperamos por lo menos 72 horas. Clínicamente la evolución se ve después de 72 horas, o sea, después de 3 días. Imagínense que un niño tenía un poco de pobre succión, de repente había hecho un poco de taquicardia en las primeras 24 horas y después a las 24 horas siguientes, a las 26, 28 horas, todo está normal. ¿Qué sospecharon? ¿De que era sepsis? No, probablemente era superior de adaptación un poco, nada más. No, no mejora tan rápido con el antibiótico. No mejora tan rápido. Entonces, si el hemocultivo sale positivo y todo tenía positivo, sepsis confirmada, ¿correcto? ¿Cuándo solicitas punción lumbar? Cuando hay sintomatología de MEC, si hay síntomas de MEC. ¿Cuáles son los síntomas? Fontanela bombada, convulsiona, el niño está hipoactivo, ¿no? Pero si no hay sintomatología de MEC, nada, así es con antibiótico, ¿no? 7 días. Y si es MEC, 14 a 21 días, que es lo normal. Depende de tu cultivo también la sensibilidad, si no a veces hay que cambiar. Si es MEC, ¿qué se le da? Si es sepsis solamente, ampigenta o ampiamic. Si es MEC, cefotaxima se le debería agregar, ¿no? Bueno, apenas los algoritmos de sepsis tardías, igual es muy similar
¿correcto? Solamente que ahí estás sospechando ya de que se trata de un estafilococo. ¿Qué exámenes pides? No solamente hemograma, no solamente PCR, sino también deberías pedir examen de orina. Bueno, esos son los tratamientos. Ampigenta o ampiamica, que es lo que te decía, ¿correcto? Si sospechas de meningitis, cefotaxima, acá está. Cefepime también puedes darle. Sí, podrías agregarle cefepime. Si sospechas de un MARSA, vancomicina. Gentabanco. Si sospechas de neumonía, ampigenta igual. Si sospechas de repente un MARSA, nunca te olvides, vancomicina o gentamicina. Depende del cultivo. Si sale estreptococo del grupo B, la sensibilidad a penicilina G podría ser una buena alternativa. La mayoría de ellos son E. coli, la mayoría son estreptococo bebé, con ampigenta deberían recibir. No te olvides nunca, acá miren, los MARSA, vancomicina. Eso es lo que te decía, ¿no? Ampigenta, ambibanco. Dosis 100 miligramos por kilo cada 8 horas y la genta 4 miligramos kilo dosis cada 24. Sepsis tardía también, ampigenta o ampis. No, acá un poco varía. Cuando te dicen cefalosporina de tercera generación, nunca pienses en neonatos, nunca pienses en ceftraxona. ¿Por qué? La ceftriaxona causa mayor recaptación de bilirrubinas, altera el metabolismo de la conversión de la bilirrubina. Entonces, causa ictericia prolongada y puede causar problemas neurológicos. Por eso usamos nosotros ampi-cefotaxima como cefalosporina tercera, no ampi-ceftriaxona, por si acaso, que a veces les preguntan y a veces marcan, ¿no? Acá te mencionan algo, ¿no? Hospitalizado del nacimiento, ampicilina es estudiada por vancomicina. ¿Por qué? Porque generalmente si sospechas de una infección intrahospitalaria, siempre los MARS están a la cabeza. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Chicos, ¿dudas? No, doctor, todo bien, María doctor. José creo que ella levantó la mano. Doctor, disculpe, ¿qué son MARS? Ah, MARS, a los meticilinos resistentes. ¿Conocen eso? Si han llevado fármaco, han llevado microbiología, Sí, sí, ¿sí? doctor. Sí, Ya. son los Sí tienen idea de estreptococos lo que es los aureus. MARSA, ¿no? Los meticilinos resistentes. Sí, sí, el Bactrim, vancomicina, linezolid y ceftorolina. No. Uno de los tipos de estafilococos aureus generalmente es una cepa que es resistente a la meticilina. Entonces ahí tienes que utilizar potenciadores beta-lactamasa generalmente. Normalmente los antibióticos de primera línea o segunda línea deberían responder, ¿correcto? A las infecciones con estafilococos, pero algunos estafilococos, sobre todo los aureus, pueden hacer esa resistencia. Entonces, le pones ampicilina, no pasa nada. Se ríe en tu cara. Recuerda que las penicilinas son los más eficaces contra los estafilococos, pero en algunos casos son meticilino resistentes, pues eso ocurre. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, MEC. Doctor, una Cuando hablamos de consulta. MEC en neonatos, ya estamos hablando de un niño que tiene un compromiso neurológico importante. Es bien raro que convulsione, como te digo, pero es muy poco frecuente. Pero generalmente vas a encontrar fontanera un poquito bombada, vas a encontrar que de repente tiene algún trastorno del sensorio, no succiona bien, duerme mucho, está muy hipoactivo. Entonces, te hace sospechar de obviamente, si convulsiona, ya, pues tiene una meningitis definitivamente, ¿no? O sea, hasta que descarte los contrarios, ese niño está infectado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que inicies de inmediato tratamiento, como te dije, pero ¿qué le das? Le das ampicilina y ya le das cefotaxima, que es lo ideal. Bueno, acá te mencionan, ¿no? La causa generalmente común es los beta hemolíticos del grupo B. E. coli es otra causa, ¿correcto?
Y estos son los síntomas que te mencionaba hace un ratito. ¿Qué debemos pedir? Dentro de todo, aparte de hemograma, PCR, cultivo de punción lumbar. Y cuando haces punción lumbar, no solamente solicitas bacterias, también pides para virus, ¿correcto? Enterplex se llama esto. Y también le pides para cultivo para hongos, que también podría ser, pero bien raro, ¿no? Generalmente los hongos ya sospechas de niños que han estado en cuidados intensivos, con vías periféricas, entubados, en UCI, bajo peso al nacer. Entonces, ¿cuándo suspender antibióticos? Ya te dije. Si después de 24, de 48 horas los hemocultivos salen negativos, suspende. ¿Y ahí por qué viene? ¿Cuánto tiempo demora un hemocultivo, doctor? Un hemocultivo normalmente te lo reportan entre las primeras 24 a 48 horas. Si no creció algo en las primeras 48 horas, es muy raro que crezca algo a las 72 horas. Es muy raro que crezca algo al cuarto, quinto día. Es muy raro. Entonces, es porque ya, pues ya pasó 3 días, no crece nada, es muy extraño. Por eso siempre le mandamos a los internos, dice, a ver, ¿creció algo a las 48 horas? Nada, doctor. Uy, bien raro que sea positivo. Pero si los cultivos salen positivos, pues ni modo, si una sepsis temprana, una sepsis tardía, ¿no? Si es sepsis temprana, el tratamiento de 7 a 10 días como mínimo. Y si es tardía, 10 días como mínimo. Si es, por ejemplo, MEC, entre 14 y 21 días, ¿no? 14 días si es gran positivo, 21 días si es otro gran negativo. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda? Muy bien. Otro tema a tratar aquí son las conjuntivitis neonatales. Es una patología probablemente más frecuente de los niños. Por lo general, estas de aquí se pueden presentar por mal manejo, ¿no? Técnicamente, a todos los niños que nacen, ya sea por parto normal o por cesárea, deberían recibir su preventivo con ciprofloxacino o gentamicina o tetraciclina, que es lo más común, ¿correcto? Normalmente estos niños con conjuntivitis neonatales hacen secreción mucopurulenta en el primer día de vida. Es algo muy común. Se pone rojo el ojo, hay secreciones mucopurulentas, amarillosas, que cierran el ojo con edema palpebral, ¿correcto? Pueden llegar a producir úlceras, que es que es lo más común, ¿correcto? Y bueno, pues ocurre generalmente por mal manejo. Entonces, ya sea que la mamá tenga, ¿no? Clamidia, una de esas cosas a nivel genital, o por la misma manipulación de las manos. No solo los bebés que nacen por parto normal deberían recibir profilaxis a nivel de las conjuntivas, y eso les explicaron cuando tuvieron su práctica de COE de repente. No solamente aquellos que nacen por parto vaginal deben recibir profilaxis ocular. ¿Por qué? Porque dicen, solamente cuando pasan por el canal de parto se pueden contagiar. No, por manipulación también. Quiere decir que los partos por cesárea también deberían recibir profilaxis conjuntival. Sí, deberían recibir profilaxis en conjuntivo. No, la Neisseria gonorrea, que si bien es cierto es la principal, no es la única. No es la única la que vamos a encontrar nosotros. Ese conjuntivitis neonatal, ¿no? Es lo mismo que te mencionaba, ¿no? Superior de corazón primer día, hay inyección conjuntival, secreciones. Ya no usamos nitrato de plata. Nitrato de plata era un tipo de tratamiento que se daba al inicio de la medicina, pero producía ceguera, ¿no? Hay algunas infecciones gonocócicas que pueden ocurrir en el segundo a quinto día de vida, como te menciono, ¿no? Neisseria gonorrea es lo principal. Hay inyección conjuntival, hay secreción purulenta, hay edema, ulceración. ¿Qué se le pide? Taller Martin cuando sospecha de gonocócica, ¿no? ¿Qué se le da? Antibióticos, ¿no? Cipro se le da, Genta se les da, ceftriaxona también se les puede dar intramuscular una sola vez, endovenoso, igual que la cefotaxima. Clamidia es otra causa, ¿correcto? 5 a 7 días, ¿no? Clamidia trachomatis. También hay edema, secreción, ¿no? El cultivo de McCoy es lo ideal. A veces les preguntan los cultivos, así que traten de aprenderse, por favor. No se olviden. Si hablas de iconocócica, Taller Martis. Si hablas de clamidia, hablas de McCoy. Bueno, antibióticos también, cipro, eritro, acitro, vía oral puedes darle. Cremas también te sirve de algo. NEC, que es el otro tema. ¿Hasta ahí todo claro o algo que no les quede en claro? Muy bien. Cuando hablamos de NEC, nosotros hablamos de una lesión a nivel intestinal de la mucosa del intestino.
¿correcto? Pero no solamente de la mucosa, sino también de de la capa subyacente de la submucosa. ¿Y por qué se da? Generalmente se da porque son niños prematuros, que es lo más común. Niños que no lactan. Entonces, el no lactar hace que el mismo intestino se atrofie y como se atrofia, se puede morir, se necrosa. ¿Cuán importante son esas gotitas de calostro que recibe la mamá? ¿Por qué? Porque va a darle flora intestinal y va a hacer que la mucosa del intestino comience a trabajar, ¿correcto? Obviamente, pues un niño prematuro, muy prematuro o de muy bajo peso tiene una característica que no tiene reflejo de succión. Entonces, por más que tú le pongas el pezón, el niño no te va a tener ese reflejo de succión. ¿Y qué va a ocurrir? Por lo tanto, no va a deglutir el calostro y por lo tanto, la mucosa y la submucosa a nivel intestino se va a atrofiar, que eso es lo que ocurre generalmente en los bebitos. ¿Y cuál es el problema? Pues se atrofia, se adelgaza y se puede hasta perforar. Y hay una neumatización intestinal, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Pues se hincha el estómago, hay un signo de doble bruja que lo vamos a ver en radiografía, el niño comienza a vomitar bilioso, se hincha el intestino, hay circulación colateral, y lo que tiene que hacer lamentablemente, ¿qué cosa es? Los cirujanos ya en último caso, ¿correcto? A veces ponemos sondas, tratamos de disminuir la cantidad de gas que se va a producir, ¿no? Tratamos de descomprimir el estómago, lo cubrimos con antibióticos, pero aún así cuando se perfora, lo único tratamiento es quirúrgico. Hay algunos criterios que utilizamos nosotros, son los criterios modificados de Bell, ¿no? Que es lo que generalmente, cuando sospechamos de NEC, ¿no? Por ejemplo, si un niño comienza a hacer hipotermia o hipertermia, hace apneas, está bradicárdico, está letárgico, ¿correcto? Y comienza a vomitar, tiene distensión abdominal, ¿no? Y en la radiografía de abdomen vamos a ver un poco de dilatación intestinal, sospechamos de una NEC. ¿Correcto? Puede ser una sospecha. Pero sin embargo, si a veces puede presentar, inclusive como hay lesión a nivel de la mucosa inicialmente comienza a producir pequeño sangrado y ahí en las heces podemos encontrar sangre oculta en heces, ¿no? Su TB no puede salir positivo, ¿no? Pero a veces no encontramos ruido, está bien dilatado, no encontramos nada de ruido, no hay pasaje a nivel intestinal, ¿correcto? Podemos encontrar eso. O puede haber inclusive hasta de repente hinchazón, es como una subobstrucción intestinal. O puede ser que simple y llanamente nuestro niño comience ya, se perforó el intestino, ¿correcto? Y si se perfora, comienza a hacer un cuadro séptico importante, baja la presión arterial, hay una neumatosis franca, ¿correcto? El niño comienza a vomitar bilioso, inclusive comienza a poder presentar melenas en algunos casos, ¿correcto? Ya hay signos severos de perforación intestinal, hay circulación colateral, mal estado, hacen apneas y pueden hacer, pueden estar chocados los bebitos, ¿no? Hacen algo que se llama neumoperitoneo, ¿correcto? Son los criterios de Bell que generalmente vamos a encontrar nosotros y nos hace sospechar desde un grado 1 hasta un grado 3, que es lo más común, ¿no? Entonces, siempre sospechar de NEC en los prematuros, nunca se olviden. Aquellos que no reciben nutrición enteral, o sea, que no lactan, ¿no? Aquellos niños que reciben antibióticos en dosis máxima, aquellos niños que han tenido asfixia, aquellos niños que han convulsionado, ¿no? En esos niños sospechamos siempre, son factores de riesgo para NEC, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento para esto? Bueno, como te dije, inicialmente, médicamente podemos hacer muy poco, desde ponerles una sonda y hasta cobertura antibióticamente y tratar de comenzar nutrición enteral, como digo, y si no, el NPT también, nutrición parenteral, también es un factor de riesgo para NEC, lamentablemente. Tratamiento también es un factor de riesgo, lamentablemente, ¿no? Pues finalmente, si el manejo médico no funciona, que es lo que hacemos básicamente, cobertura antibiótico, tratar de descomprimir, tratar de iniciar nutrición enteral mínima, el tratamiento finalmente es quirúrgico, pues, ¿no? Listo, eso es NEC. Vamos a ver. Acá pueden ver una imagen. Miren cómo el intestino, bueno, en la parte lateral pueden ver ahí como un trombo, como negro que se está poniendo, ¿verdad? Ya, esa es la parte que se está isquemiando, el intestino se está muriendo.
Es muy poco frecuente, 3 por cada 1000 nacimientos, menos frecuente que la sepsis, pero una alta mortalidad a diferencia de sepsis, ¿no? Es lo curioso, ¿no? Tiene menos incidencia que la sepsis, pero tiene mayor mortalidad que esa. Si te da, te puedes morir, lo más probablemente, casi el 50% de ellos se mueren. La principal complicación es la perforación intestinal, y como hacen perforación intestinal, algunos pasan por cirugía y hacen síndrome de intestino corto. Lo más frecuente, las causas, prematuridad de la cabeza, ¿correcto? NPT, nutrición parenteral, niños con asfixia, ¿no? Hacen lesión en la mucosa, en la submucosa, bueno, acá dice mucosa nada más, pero debe ser submucosa también, causa edema y causa necrosis, ¿no? Hace un síndrome de mala absorción, hacen alteración vascular, ¿no? Hacen producción de gas, proliferación bacteriana, se perfora, ¿correcto? Y esto va a causar una infección, una sepsis. Esos son los criterios de ver que te está explicando hace un momento. Apréndanselos, por favor, desde el 1 hasta el 3. En el 1 solamente son sospechas de NEC, ¿correcto? En el 2 ya es una NEC confirmada pero leve, que no requiere quirúrgica. Las 3 sí generalmente requieren manejo quirúrgico, ¿no? Y son de alta mortalidad. Estas 3 son las que tienen mayor mortalidad. Entre el 20 hasta el 40% aproximadamente de los niños mueren por NEC. Bueno, miren, este niño, un niño prematuro, con vía, distensión abdominal, entubado, miren cómo está hinchado su barriguita. Probablemente este niño hace apneas, hace hipotermia. ¿Cuál es la triada característica de los niños con NEC? Residuo gástrico bilioso, distensión abdominal y deposiciones con sangre, ¿no? Generalmente hacen su TBNS positivo. Los signos son inespecíficos generalmente, ¿no? Inestabilidad térmica, apneas, letargia, bradicardia. ¿Qué pedimos generalmente? Un hemograma, pueden encontrar anemia, leucopenia, leucocitosis, PCR, ese signo que te indica que está progresionando. Muchas veces los cirujanos nos piden el PCR cómo está. ¿Por qué? Porque para ellos es un signo de progresión. Si tengo un niño que está anémico con leucopenia, pero un PCR se mantiene, ellos dicen, no, se estaba manteniendo, simplemente es tratamiento médico, sigue con cobertura antibiótica y hay que descomprimir ese abdomen, hay que iniciar la nutrición lo antes posible. Y si se puede NPT, aunque la NPT también a la larga puede causar NEC. Hacen acidosis metabólica, hacen trastorno de coagulación. Siempre pedir PCR, procalcitonina como marcadores infecciosos. Radiografía de abdomen de pie, paradito del niño, es lo indical. Tórax abdominal, ¿por qué piden? Porque a veces hay neumatización y hay perforación, inclusive hasta ¿cómo se llama? El diafragma se puede perforar. Ecografía no nos ayuda mucho en realidad, ¿no? Generalmente de repente me ayuda para ver si es que hay edema agudo a nivel perintestinal, que para eso me sirve la ecografía, básicamente. Esto apréndanse lo que está en rojito, por favor. El neumoperitoneado es el único signo que ha sido aceptado universalmente como indicación de cirugía. Es decir, el cirujano ingresa cuando ya se está perforando, está perforado. Nada más. ¿Ingresa para qué? Para cortar intestino. Para eso ingresa. No va a ingresar por otra cosa. Eso es básicamente, miren. El intestino, ya el aire está por fuera del intestino. Se ha perforado y el aire está. Es un neumoperitoneo. Miren cómo está hinchado. Sino doble dona, le dicen ahí. Las ecografías no ayudan mucho, básicamente para ver edema nada más, pues, ¿no? Porque el aire no te ve mucho. Te ayuda a detectar de repente si tienes un Doppler para ver vascularmente que hay una hipoperfusión. Para eso te ayuda, ¿no? Quiere decir que ya está necrosado, pues. Bueno, y el tratamiento es médico. Cuando sospechas de NEC, bueno, ya queda en NPO, ya no le puedes iniciar vía oral. Eh, Pides hemograma, pides plaquetas, PCR, tomas cultivos, analgésicos, antibióticos y finalmente ya quirúrgico, pues. Ya cuando hay neumoperitoneo, básicamente la indicación es quirúrgico, resección intestinal. Bueno, las principales complicaciones, ¿correcto? Meningitis, peritonitis, lo que te mencioné, abscesos, dificultad respiratoria y fallo por perforación a nivel del diafragma. Hay hipotensión, shock, hipotensión, hay edema a nivel intestinal, hay sangrado, hay necrosis, hay trombosis. Lo primero, la prevención es en todo prematuro iniciar lo antes posible nutrición enteral mínima, vía oral.
leche materna. Es importantísimo. Es el principal, lo principal. No debemos los niños, ni aunque sea prematuros, debemos iniciar algo que se llama nutrición trófica. ¿Qué quiere decir? Simplemente ayudar al intestino a que comience a absorber, a que comience a trabajar. Mientras más tiempo ese intestino del bebito no trabaje, es más probable que se necrose. Miren este caso clínico. Es un niño prematuro de 31 semanas que se estuvo asfixiado, requirió RCP. Está con oxígeno en cuidados intensivos o intermedios. El abdomen está distendido, el perímetro abdominal se hincha y comenzó con vómitos. Inicialmente no hay residuo gástrico, pero cuando lo examinan tiene bradicardia, leve hipotermia y lo único que te falta es que haga apnea nada más. Y hay masa en cuadrante inferior derecho, mucha masa ya. Masa estás hablando, según los criterios de Bell, en un 2 por lo menos, o 3 ya idealmente. ¿Cuál es el primer estudio que solicitarías? ¿Pides tomografía, ecografía abdominal, PET o radiografía abdominal? La respuesta, ¿cuál sería? Radiografía abdomen, que te digo. ¿Para qué? Para ver si hay neumatización. ¿Cuántos días se indica de tratamiento? Por lo menos entre 14 y 21 días, 14 días. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo bien. Muy bien, listo ya. Esta es la parte más, más sencilla. Siempre le decimos lo mismo a los chicos. Nutrición enteral. Cuando hablamos nosotros de nutrición enteral, hablamos de que hay que tener en cuidado, es diferente la leche o los requerimientos de leche de un prematuro, de un niño a término, ¿correcto? ¿Y por qué? Ya te mencionaba, ¿un prematuro tiene reflejo de succión? No, un muy prematuro no tiene ni siquiera reflejo de succión. Un niño de repente, prematuro requiere mayor cantidad de calorías, una leche con otra densidad. Por eso es que inclusive cuando han tratado de imitar la gente que usa fórmula, es diferente hablar de una leche prematuro con diferentes kilocalorías, con diferente concentración, con diferente osmolaridad, que una leche de un niño que es a término. Los 6 primeros leches tienen una etapa, ¿cierto? Diferente concentración. Y la leche etapa 2 ya tiene otra concentración, mayor dilución. Mientras más grandes somos, peor nos alimentamos, dice un viejo dicho. ¿Correcto? Es diferente hablar de un niño de muy bajo peso, extremadamente bajo peso, a término o un macrosómico. La cantidad de volumen que requiere también es distinta. Recordemos eso. Los niños desarrollan el reflejo de deglución aproximadamente a las 32 semanas. Eso es lo común. Antes de las 32 semanas no pueden deglutir. Por eso un niño muy prematuro no le vamos a poner, simplemente le ponemos una sonda, porque no deglute, pues. Recién a partir de la semana 34 en promedio, ¿correcto? Ya comienzan a desarrollar el reflejo de succión adecuadamente. Cuando los bebés están en la barriguita, degluten, ¿correcto? A partir de la semana 32, aproximadamente 100 a 200 hasta 300 mililitros por día de líquido amniótico. 300 mililitros por kilo por día, más o menos, de líquido amniótico. Pero a partir de las 32 semanas. Antes no. Entonces, el niñito, ya a partir de 32 semanas, en el tercer trimestre, ya comienza a deglutir, comienza a preparar su intestino justamente para eso. Lo deglute, no lo respira, no se olvide, ¿correcto? Este líquido amniótico que deglute el bebé va a formar, ¿qué cosa? El meconio. Y ayuda justamente a formar esa mucosa y su mucosa intestinal. Recuerden ustedes que un bebito cuando nace, si es a término, los primeros 7 días, ¿cuánto baja de peso? Aproximadamente entre el 7 y el 10%, como máximo puede bajar en la primera semana de vida, ¿correcto? Los prematuros bajan más de peso, hay que tener mucho cuidado. Un niño cuando es prematuro baja aproximadamente hasta el 15% del peso, es común, o sea, ellos pierden un poquito. ¿Por qué? Porque obviamente son más termolábiles, porque obviamente succionan menos, ¿correcto? Entonces, muchas veces los niños prematuros pueden hacer deshidratación y o sea, se desnutren, hacen falla de Medro. Falla de Medro es la incapacidad que tienen para ellos crecer y ganar peso. ¿Cuánto gana de peso un bebito normalmente? Cuando lo vamos a ver, y eso siempre lo vemos en consulta,
un bebé con lactancia materna exclusiva debería ganar entre 20 y 30 gramos por día. Apréndanse eso, que eso sí se los preguntan muy frecuentemente en los exámenes. A ver, si tienes un bebé que, por ejemplo, nació pesando 3 kilos a término, ¿no? Peso 3 kilos. Y llega al 7º día de vida y este bebé pesa 2 kilos 600, ¿la pérdida de peso es adecuado o inadecuado? ¿Quién responde? Chicos, ya se fueron a dormir, creo. ¿Con cuánto peso empezó, doctor? Disculpe. 3 kilos pesó al nacer y llega al 7º día de vida a su control con 2 kilos 600. Doctor, ¿sería menos 13.33? Claro, entonces ha perdido más del 10%. ¿Es adecuado o inadecuado? Sería inadecuado para su Inadecuado. Inadecuado. Ha perdido más del 10%. ¿Cuánto es lo máximo que podía haber perdido? 300 gramos. Claro, del O sea, 10%. ese bebito debió haber pesado como mínimo 2,700. Y ahí estabas en debe todavía. Pero, por ejemplo, ya, digamos que aparece con 2 kilos 800. O sea, está bien, ¿verdad? Técnicamente, ¿en cuánto tiempo, no? Nació con, o sea, lo ves al 7º día con 2,800. ¿En cuánto tiempo debe recuperar su peso? Los 3 kilos. ¿Quién responde? A la Así les van a semana. venir las preguntas, ¿ah? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Mm? Serían 30 gramos por día, doctor. Ya, 30 gramos por día. ¿Cuánto le falta? 200, ¿no? Claro, Ya. sería 300. 20 días. A los 10 días, ¿Cuánto? doctor. A los 10 días. 300 tendría que ganar. ¿10 días? Si es 30 Sí. por día. No, 6 es de días. 20 a 30. Siete Es de días, 20 a ¿verdad? 30 por día. 7 días, efectivamente. En 7 7 días días. ya debería haber recuperado. Entonces lo deberías citar. Si tú quieres ser un poco más, quieres saber si está ganando bien peso, en 2, 3 días lo citas y lo vuelves a pesar. Y más o menos debería haber ganado 20, 30 gramos por día. Y si tú ves que ha ganado 20, 30 gramos por día, dices, ah, bacán, perfecto, puedo esperar. ¿Verdad? Entonces, esas preguntas, así como se los planteo, es como se les va a venir las preguntas en el examen. Doctor, pero en 7 días ganaría 210 gramos, no ganaría los 300. No dice que tiene que recuperar su peso inicial. 2,800, doctora, te dije. ¿Cuánto le Ay, falta para 3 kilos? 200. 200. ¿Cuánto me Sería dijo 7 usted? días. Ajá, Ahí sí sería 7 exactamente. días. En 7 días ya debería tener como mínimo, correcto, en promedio. Poquito menos, sí, ponle 140 gramos, ya está, perfecto, ya. 20 gramos por día, dices tú. 140 gramos, ya está casi por ahí, le falta 60 gramos, ¿no? Pero ya vas ganando más o menos. Entonces, como mínimo, como máximo, más o menos sabes cuánto debe ganar. Si es por lactancia materna normal. Los 3 primeros días, recuerden, los bebitos pierden peso. ¿Por qué pierde peso los 3 primeros días un bebé? Por su periodo de adaptación, doctor. Por la No. temperatura, por la ¿Por qué? termorregulación. La termorregulación. Un parte, sí, ni bien nacen, sí, pero ya, bueno, ¿cuál es la otra causa? Vamos. ¿Qué le sale a la mamá los 3 primeros días? A la mamá le sale calostro. ¿El ¿Calostro? calostro tiene función nutricional? El calostro lo único que Inmunológica. está Inmunológico, de solamente defensa. inmunológica. Entonces, ese Inmunoglobulina. bebé solamente con esas gotitas está sobreviviendo. Por eso los 3 primeros días el bebé también pierde peso. Aparte, recuerden nosotros que hemos hablado de los factores metabólicos de la regulación, ¿se acuerdan? Les dijimos la glucogénesis, gluconeogénesis y glucogenólisis, ¿se acuerdan? Sí, doctor. También eso le hace perder peso los 3 primeros días. Y recién comienza al tercer día, recuerden, los 3 primeros días tiene el calostro. A partir del cuarto día tiene una leche intermedia. La leche intermedia sí cumple función de ganar peso. El calostro no. Entonces, son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta sobre la nutrición enteral, o sea, sobre la lactancia materna. Esa es lactancia materna.
y existe otra que se llama nutrición enteral mínima, que es lo que reciben los muy prematuros, menores de 34 semanas, que solamente nos sacamos el calostro y lo único que hacemos, esas gotitas, les sirve para que su intestino trabaje, lo que te decía, y evitar la NEC. Es decir, lo único que estoy tratando simplemente es que el enterocito gane peso, de que se repueble la flora intestinal, ¿correcto? La idea Que es no se atrofie, ¿no? básicamente que haya... ¿Aló? ¿Diga? Que no se atrofie, digo. Que no se atrofie, efectivamente. Hay una función neuroendocrina, o sea, lograr que haya una secreción intestinal, sobre todo en el intestino delgado, que comience a producir enzimas en el intestino. Los prematuros tienen esta característica, pues, ¿no? Que lamentablemente hasta los 7 primeros días probablemente es un intestino de transición, ¿correcto? Y básicamente hacen catabolismo nada más. Recién a partir del 7.º día se comienzan a estabilizar, por eso te decía que los prematuros pierden más peso, e inclusive su recuperación de peso es mucho, demora un poquito más, demora un poquito más. Por eso el catch-up de los prematuros generalmente es más demora. O sea, si un a término a los 7 días puede perder peso, el prematuro puede perder peso hasta el día 10, 14 por lo menos. Y recién a partir del 14 comienza a recuperar peso, que es lo que comúnmente ocurre. Entonces, el calostro es lo más importante para que se forme el intestino, ¿correcto? Siempre, siempre, siempre debemos encontrar nosotros que los prematuros debemos comenzar a darle leche materna de inmediato. De inmediato. ¿Correcto? Y directamente en la boca de preferencia, no usar biberones. Y si no se puede, bueno, en fin, no se puede directamente del pecho, aunque sean las gotitas que derramen en la boca, siempre decían los grandes maestros. Y es cierto, hay muchos estudios que demuestran efectivamente esto, que es mejor darle directamente esas gotitas en la boca que dárselos con vasito o dárselo con jeringa o dárselo mucho más terrible que lo den con biberón. ¿Correcto? Entonces, hay algunas fórmulas maternas que tratan de imitar la leche materna, pero nada igual a la leche materna. Lo que sí puede ser, usan algunos fortificadores, ¿correcto? Los bancos de leche son importantísimos, ¿correcto? Los bancos de leche son importantísimos. La leche materna puede durar en la nevera, o sea, guardadas así en cuadraditos, congeladas, pueden durarte meses, 3, 4 meses. En la puerta de la refrigeradora, en un envase de vidrio bien conservado, te puede durar 7, 10 días, 2 semanas inclusive. ¿Correcto? En quienes no damos, en quienes no dar pecho, por ejemplo, en quienes no dar leche materna, en los que ya tienen NEC confirmada, ya, pues ahí así suspendes. La leche materna te ayuda a prevenir, el calostro te ayuda a prevenir la NEC, pero una vez que ya sospechas de NEC, suspendes. Lo dejas en NPO y le pones su sonda, como te decía. Por ejemplo, un niño que tiene malformación intestinal, en ellos también, por ejemplo. Una fístula traqueosofágica, también prohibido nutrición inicialmente. Hay algunas contraindicaciones que son relativas. Por ejemplo, un niño que ha nacido con asfixias, lo observas por lo menos 24, 48 horas y recién comienzas a nutrición, ¿correcto? Niños con policitemia, niños con shock o con de repente sepsis, en ellos hay que tener un poquito de cuidado. Muy bien. Esto es más o menos nutrición enteral. A ver, revisemos un poquito las diapositivas. Esto es lo que te mencionaba. Según la edad gestacional, los niños postérmino mayor de 42 semanas, los niños pretérmino, la edad gestacional influye, claro, como te dije, los prematuros, otro tipo de leche, muy prematuros, otro tipo de leche. ¿Por qué? Porque el desarrollo anatómico del tracto gastrointestinal es distinto. Y acá te lo que te decía, ¿no? La deglución se desarrolla a partir de las 32 semanas, ¿no? Más temprano, antes de las 34, lo que te mencioné. Es importante, correcto, valorar el vaciamiento gástrico. Un niño, así como come, también debería hacer deposiciones. Y eso es variable, por ejemplo. Muchos papás dicen, mi niño doctor hace caquita cada 7, 8 días, 10 días. Si es leche materna no nos preocupa. ¿Por qué? Porque la leche materna es tan buena que se absorbe casi en total. Pero también puede hacer todos los días. Claro que sí, porque funciona muy bien el tracto gastrointestinal muchas veces. O sea, los extremos, cuando es nutrición parenteral, mientras el abdomen esté distendido, no esté duro, no pasa nada. Nutrición enteral, ¿no? El feto es lo que te mencioné, ¿no? De glúteo de 200 a 300 mililitros por kilo por día de líquido amniótico.
Esto va a permitir el desarrollo del tracto gastrointestinal. También permite el desarrollo de las vellosidades intestinales, lo que te he mencionado. Esto también te lo mencioné. Pierde un 10%, las prematuras pierden un poquito más. Esto es lo que gana 20-30 gramos por día. Entre 700 kilos, 100 kilos, 200, bueno, acá dicen 600 y 900, que es lo que gana normalmente un bebito al mes. Esta es nutrición enteral mínima, que también te lo mencioné. Hay 3 periodos de crecimiento. Eso también te lo mencioné, el prematuro. La parte de transición, que son los 7 primeros días, el crecimiento estable, ¿ok? Y el post-alta, la ganancia del cash up, que demora un poquito más, como te estaba mencionando. El prematuro, siempre debemos comenzar con nutrición enteral mínima, NM, significa nutrición enteral mínima. Luego, después, recién, cuando ya desarrolla un poquito las vellosidades, una alimentación que provoca ganar peso. Miren, la nutrición enteral mínima en los 7 primeros días. A partir del séptimo, octavo día, ya una nutrición que comienza a ganar peso. Por lo que te decía que ellos demoran más en ganar peso, ¿no? Los fortificadores de leche, que es importantísimo dárselo a los niños, pero no se lo damos en las primeras 2 semanas. A partir de la segunda semana recién le damos. Y ya, pues, nuevamente, obviamente, el cash up, que es lo que te decía aquí, comienza tarde, a partir de la tercera semana en promedio. El calostroterapia, también te lo mencioné. Primero la leche materna y como te dije, de preferencia a veces se sacan la leche materna y la pueden guardar y luego se les fortifica. Lo ideal es darle esa leche prematuro directamente en la boca del pezón de la mamá. Los bancos de leche son importantísimos en un frasco de vidrio cerrado completamente. Hay algunos fortificadores de leche materna o hay fórmulas maternizadas, no son lo ideal. En quienes no se les da nutrición enteral, lo que te dicen, NEC, obstrucción y malformaciones. Hay algunas contraindicaciones relativas, también te los mencioné, las asfixias sobre todo, los niños que están con distrés, chocados, sepsis, niños cardiópatas, niños que se está usando de repente indometacina para cerrar el foramen oval o el ductus arterioso, o evitar que se cierren el ductus arterioso. Las fórmulas en realidad son una alternativa, más no una elección, siempre le decimos lo mismo. Miren, comparen las fórmulas con la leche materna. Todos 100-100 más o menos en el comparativo. Leche materna a término y leche materna a pretérmino. La materna a término tiene más calorías, pero tiene menos proteínas. La prematuro tiene menos calorías, pero tiene más proteínas. ¿Por qué? Lo que te hace recuperar el peso que son las calorías y las proteínas. ¿Correcto? Pero miren, esa diferencia es importantísima. Las fórmulas tienen más proteínas que las leches maternas. Miren la cantidad de proteínas. Pero miren la cantidad de calorías que tienen. ¿Por qué creen ustedes que cuando le damos fórmula a los niños se vuelven más gordos? Bueno, acá no hay un comparativo de las grasas, pero hay una leche, la que vende una cadena de boticas, ¿no? Que tiene gran cantidad de grasa. Los niños engordan un montón. Es la leche más barata que vas a encontrar. Porque no solamente tiene gran cantidad de proteínas, sino tiene más cantidad de calorías. ¿Qué le da calorías? Las grasas. Pero no se olviden aquí, ¿quién es la que tiene mayor cantidad de calorías? Las a término. ¿Quién tiene menos cantidad de calorías? Las pretérmino. Pero ¿quién tiene más proteínas? Las pretérmino. Es una pregunta muy común. Bueno, en el prematuro no se recomienda la medición rutina del volumen residuo gástrico, efectivamente. ¿Por qué? Bueno, los niños a veces, lamentablemente, no es lo que se mide constantemente. El niño puede demorar en el vaciamiento gástrico, es algo muy común. No recomendamos el uso de ranitidina, inhibidores de H2, no recomendamos. ¿Por qué? Porque están asociados básicamente a qué cosa? A sepsis. Y para terminar, nutrición parenteral. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? doctor, todo. Muy Doctor, bien. una consulta. Dígame, Si un niñito está con sonda orogástrica, nasogástrica.
Claro, y es prematuro y ya cumplió las 34 semanas y ya cumple con los reflejos de succión. ¿Se le puede retirar la sonda? Porque ya Progresivamente maduró. sí, doctora. Normalmente los bebitos, la sonda que le colocan no es necesariamente a veces orogástrica, a veces le podemos colocar nasogástrica y la nasogástrica sí te permite que el bebito puedas estimularlo inicialmente y puedas ver si ya jala o no jala, si agarra o no jala. A veces el uso de chupones sí está indicado en ellos. En los prematuros, cuando los hemos tenido en incubadoritas y son así, están con sonditas, se las cambiamos a nasogástrica o si le dejamos con la orogástrica de repente y les probamos chupones para ver si jala o no jala y hacemos lo que llaman bebé canguro, o sea, pegamos a la mamá todo el tiempo posible y que poquito a poquito trate de jalar la leche. Lo importante es que lacten lo antes posible, ¿ah? Ya sea, aunque sea, bueno, en gotitas, aunque sea en vasito, que esta es otra alternativa, y si es leche materna, como vieron que se sacan en esas, en los vasitos, les agregamos fortificadores de leche materna para prematuros. ¿Sí? Listo. Entonces, NPT. eh, No todos los niños van a poder tomar un muy prematuro, un niño con NEC. Tiene que alimentarse, entonces no lo puedo dejar con dextrosa más electrolitos. Entonces tiene que recibir algún tipo de nutrición. Y si no es por la vía oral, tiene que ser parenteral, es decir, por una vía. Generalmente les colocan catéteres, catéteres venosos centrales, correcto, catéteres de alto flujo, les ponen los PIC, ¿no? Que es los percutáneos, ¿no? Los catéteres percutáneos o de repente las onfálicas por la vía, por la vena umbilical, de repente también se les coloca. La idea es que el niño no se desnutra, o sea, evitar la malnutrición, evitar que hagan trastornos de crecimiento generalmente. Obviamente un niño desnutrido, el cerebro no va a desarrollar, hacen trastorno del desarrollo, ¿no? Entonces, eh, los niños que muchas veces están graves, correcto, niños sepsis severas, correcto, niños muy prematuros por debajo de las 32 semanas, como hemos hablado, como hemos mencionado, niños con NEC, correcto, eh, son generalmente los más comúnmente a los que se les indica NPT, pero también hay algunos niños a los que está prohibido NPT. Por ejemplo, un niño que está con inestabilidad metabólica, un niño con acidosis metabólica. Un paciente que está chocado, con inestabilidad hemodinámica, prohibido. Un niño que está con hemorragia, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con alguna malformación evidente, una cardiopatía, por ejemplo, una enfermedad renal de por sí, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Un paciente con hipoplasia pulmonar o agenesia pulmonar, son los más frecuentes a los que pueden tener contraindicaciones de NPT. Entonces, normalmente las NPT se administran por vía periférica o por vía central, ¿correcto? Como te mencioné. Vía periférica, un percutáneo, ¿correcto? Vía central, un catéter venoso central, de repente. La vía onfálica también es una vía central, va directamente casi al corazón. La preparación de esta es variable en realidad. Cuando hablamos de NPT, existen diferentes formas de preparación. Hay bolsas que de menor costo y mayor costo en realidad. Todo depende del dinero que se tenga, ¿no? Hay algunas que son menos lesivas. El NPT, por tener una elevada osmolaridad, causa irritación en la vena. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Qué contiene el NPT? Carbohidratos, proteínas, lípidos, ¿no? Las tres componentes, ¿no? Lípidos, carbohidratos y proteínas, que son lo que comúnmente tienen. También tienen electrolitos y tienen vitaminas, ¿correcto? Algunos compuestos como calcio, fósforo, esos también tienen el NPT, ¿no? Lo importante es que cuando nosotros administramos NPT a un paciente, debemos tener en cuenta que ese paciente tiene que tener control diario de perfil hepático, perfil lipídico, glucosa y AGA, inclusive. Son los 4 exámenes que debemos pedir siempre de paciente y generalmente se les pide tanto al inicio como en el intermedio, cada 24 horas para monitoreo. ¿Por qué? Porque de esto va a depender que si yo suspendo o no suspendo mi tratamiento. Un paciente con una acidosis severa, con una dislipidemia o con una alteración del perfil hepático o una hiperglicemia o hipoglicemia, pueden ser con indicaciones iniciales de que yo tengo que modificar mi composición de mi NPT, que es lo que debo formular, ¿correcto? O suspender en todo caso, ¿no?
Pues porque el NPT no es así como nutre, también puede dañar, puede causar patologías hepáticas, puede causar exceso de volumen, si está asociado a una patología cardíaca, falla cardíaca severa, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con los NPT. Listo. Ahora vamos a ver un poquito de NPT. Bueno, es lo que te decía, ¿no? El NPT lo que trata de hacer es que el niño crezca un poquito, que desarrolle un poco, recupera el estado nutricional del neonato, que es lo ideal, ¿no? Evitamos la desnutrición. Y son las indicaciones, te lo mencioné hace un ratito, ¿no? Pacientes con sepsis grave, acá pusimos sepsis nada más, es sepsis grave. No todos los sépticos requieren NPT. Un paciente con sepsis grave, un paciente que no puede, está inconsciente, mal estado general, no va a lactar, pues, ¿no? Y si le das ponzoña no va a ser adecuada de repente. Paciente con NEC, con hilio que no pasa a nivel intestinal. Prematuros muy extremos, no menos de 31 semanas, que no tienen reflejo de succión, ¿no? Muy bajo peso, menos kilo y medio. Bueno, en quienes no se da, esto te dije también hace un momento, los acidóticos, pacientes con instabilidad hemodinámica, con sangrados, pacientes con renales, malformaciones congénitas, sobre todo cardíacas, que es las principales, ¿no? Renales, no sé si dice por acá, aquí se dice renal. Neumológicas también hay que tener un poquito de cuidado. Son dos vías, ¿no? La periférica y la central, te lo dije. ¿De qué depende la osmolaridad? ¿Quién te soporta mayor osmolaridad? La vía central. ¿Quién te soporta menos osmolaridad? La vía periférica. Es algo igual como los expliqué en B y G, ¿se acuerdan? Por vía periférica, ¿no? ¿Qué te sospecha? ¿Qué B y G te soporta? De 4 a 6. Más de 6,2, ¿quién tienes que hacer? Central. Es algo así similar con el NPT. ¿De qué va a depender? De la osmolaridad. Son las dos formas de preparación, las más baratas, las 3 en uno, las más caras, las 2 en uno. Son las de menor riesgo de contaminación, estas son más riesgos porque las juntas, ¿no? Son más caras, pero también son las más inocuas. Esos son los componentes, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, pero también tiene electrolitos, vitaminas, calcio, fósforo. Acá está, calcio, fósforo. Léanlo eso, por favor. Son los aportes que te dan. Algunos tienden a preguntar, por favor, esto, las composiciones. En realidad no le veo mucho sentido a eso, ¿no? Porque eso ya es más chamba para el residente. Esto es como yo lo monitorizo. ¿Qué pido? Glucosa, gasometría, perfil hepático, triglicéridos, ¿correcto? A veces hacen hipoglicemias, bajo VIG le ponemos, o alto VIG puede causar también, se deshidratan, un VIG alto puede originar que el niño comience a tener poliuria y comience a deshidratarse. Falla hepática severo, ¿correcto? Acidosis metabólica, hipertrigliceridemia y hacen el aumento. Esto es lo que más te da la osmolaridad, los triglicéridos, ¿no? Y la glucosa también. ¿Cuándo suspender el MPT? Cuando ya tolera por lo menos 70-80% de nutrición enteral. Esto también se han preguntado, ¿ah? ¿Cuáles de las siguientes son indicaciones para suspender el MPT? Si ya tolera entre el 70 y el 80% de nutrición enteral. De 5,80 y 60-80 es en promedio. Cuando el volumen por vía enteral, ¿no? Es más o menos 140-150, que es lo que normalmente es casi a términos ya. Cuando el catéter se está infectando, bueno, el NPT tiene efectos adversos, como le mencionamos, ¿no? Causa estatosis hepática, patrón colestásico, ¿no? Es decir, aumento de las bilirubinas a predominio directo, dislipidemias, aumento de volumen, sobrecarga, puede ser falla cardíaca, acidosis metabólica, dislipidemia, triglicéridos, el catéter se puede infectar. Y ya para terminar, ¿no? Siempre comenzamos con un VIG más o menos entre 5 y 6, que es lo que siempre nos dicen, ¿no? Para mantener glicemias entre 120 y 180. Se trata de aumentar de poco en poco, ¿no? Los aminoácidos también, que son nefrotóxicos, se aumenta cada 2 o 4 días de 3,5 gramos por kilo por día, que es lo que normalmente siempre se comienza. La idea de todo esto es que para que un niño crezca, y eso sí, aprendan, eso sí tienen que saberlo. La idea es que tanto las glucosas como los lípidos, como los carbohidratos, glúcidos, carbohidratos y proteínas, todos esos tres componentes, tengas un objetivo de 100 kilocalorías por kilo por día como mínimo. ¿Para qué? Para que el niño crezca. ¿Correcto? Estos tres componentes
te tienen que dar 100 kilocalorías por kilo por día para que el niño pueda crecer. Acá tienen los tres: glúcidos, carbohidratos y triglicéridos. O sea, carbohidratos, proteínas y triglicéridos tienes que juntar 100 kilocalorías por kilo por día. Listo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿Seguros? No, doctor, todo bien. Listo. Muy bien. Por favor, me parece que el examen, se los voy a confirmar con su coordinadora, pero parece que va a ser el sábado. La doctora Garay nos estuvo comentando. Hola, Pero está buenas. por... La doctora Garay nos ha confirmado el grupo de delegadas que se está programando para el sábado 7 de Sí, septiembre. exactamente, para ese día. Es lo que nos acaban de decir también nosotros. Entonces, y nada, o sea, estudien por ese día el examen, por favor, ¿ya? Sinceramente, a mí no me gusta mucho lo que viene a ser las clases por Zoom o por acá, por esto. Mejor es cuando lo hacemos en persona, que podemos hablar un poquito más. Listo, chicos, que tengan una bonita noche y cualquier cosa conversamos. Me pasan la voz. Muchas gracias, doctor. Muchas Listo, Igualmente. y la gracias. asistencia es para todos, ¿ah? Generalmente cuando hacemos estas clases es para todos. Ya, Doctor, buenas noches. Listo, muchas listo, gracias. cuídense. ¿No? Gracias, doctor. Chao, hasta Gracias, luego. doctor.